buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues haciéndonos una pregunta, don Daniel, ¿es posible equilibrar el cuidado de la salud y el cuidado de la economía con una serie de medidas que garanticen la supervivencia de ambos factores? Claramente sí. Yo creo que el experimento de cerrar la economía por decreto ha sido una equivocación enorme para muchos países y además se ha tomado como reacción a una mala gestión previa y a una mala prevención. Todos los países líderes que no solamente en esa tabla, sino si vemos, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, países mucho más cercanos a China, la propia Australia, han mostrado unas cifras, tanto de desempleo como de caída del Producto Interior Bruto y de muertos por millón de habitantes que no tienen ni comparación. Corea del Sur, por ejemplo, con 259 muertos, 51 millones de habitantes, un país más grande que España, tiene un 3,8% de paro y su economía este año se estima que va a caer un 0,8%. Hablabas antes de Polonia, pero no solamente países, digamos, que no estemos constantemente utilizando como si fuesen nuestros comparables, ¿verdad? Yo creo que el propio Portugal es un ejemplo de haberlo hecho mucho mejor en gestión, prevención y en mantenimiento de la economía. Y claro, por supuesto, Austria, mucho más cerca de Italia, Suiza, etcétera. La idea de que tenemos que elegir entre vidas o economía es una disyuntiva falsa, incentivada por los populistas y por el intervencionismo. Es completamente falso. De hecho, es una disyuntiva ridícula porque todo el mundo puede entender que la decisión de llevar a cabo un cierre forzoso, y además un cierre forzoso mal gestionado, porque ha sido un cierre forzoso sin coordinar con las empresas, pues se tarda muy poco en hacer, pero se tarda mucho en recuperar. Para que te hagas una idea, según Deutsche Bank, se tarda alrededor de menos de 20 días en cerrar completamente la economía y casi 10 veces eso recuperar ligeramente el ritmo previo. Y hemos entrado en un bucle, en el caso español, muy peligroso, porque además el gobierno utiliza los malos datos sanitarios para preservar y mantener un estado de alarma que a todas luces ha sido un fracaso absoluto en cuanto a gestión, el mando único absolutamente desastroso, y además para justificar esos datos económicos devastadores como si le estuviesen pasando a todo el mundo. El gobierno habla constantemente de ese concepto falso de la crisis simétrica. Para nada. España es un país que está cayendo mucho más que la media de sus países comparables, que está cayendo más que Italia en cuanto a Producto Interior Bruto, que va a caer más también en las estimaciones. Ese gráfico que comentabas mostraba unas estimaciones francamente optimistas, desafortunadamente, para nuestro país, y con mayor desempleo y además encima, y tristemente, y recordemos a los fallecidos, cada uno de ellos, más muertos por millón de habitantes. Somos el segundo país del mundo en muertos por millón de habitantes después de Bélgica. Don Daniel, hay países que aprueban en sanidad pero suspenden en economía, otros aprueban en economía pero suspenden en sanidad, pero hemos visto que hay algunos, los que usted acaba de mencionar, pues eso, Polonia, Austria, Japón, Alemania, Dinamarca, que aprueban en las dos cosas. Si es posible aprobar en ambas, ¿por qué en España hemos suspendido justamente en las dos y estamos catalogados como uno de los países que peor lo ha hecho de todo el mundo? Pues fundamentalmente porque en España tenemos un virus adicional al que estamos sufriendo sanitariamente, que es el virus de la burocracia. Y tenemos un problema enorme de exceso de burocracia y de mala coordinación en cuanto a las administraciones. Y aquí ha habido una primera decisión absolutamente negativa. No hay ningún medio internacional que no reconozca que el haber retrasado las medidas de contención de cara al 8 de marzo fue un error absoluto, un error que ha costado muchísimas vidas, pero a eso hay que añadirle
otro factor muy importante. Ante el error desastroso cometido en las 2 semanas previas absolutamente claves de finales de marzo, de febrero, perdón, y principios de marzo, el gobierno decide hacer del gran titular y las grandes medidas y las grandes decisiones su arma. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es instaurar un mando único, un estado de alarma y toda una cantidad de escollos burocráticos que, en vez de facilitar las cosas, todos lo sabemos, un desastre en compra de mascarillas, un desastre en compra de tests. Somos un país que no hace prácticamente tests y que ahora utiliza muchos subterfugios, que no hace ni mucho menos los que debería hacer, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado ha sido eso, es que se ha unido al virus del coronavirus, el virus de la burocratización absoluta y de un mando único que ha demostrado ser un desastre sin precedentes. Señor Lacalle, ante esta pandemia, ¿se pone en cuestión el modelo capitalista o simplemente la mala gestión? No, el modelo capitalista es lo que nos ha permitido, lo que nos está permitiendo en este momento charlar a nosotros, para empezar, que estamos teniendo alimentos, acceso a bienes y servicios de la máxima calidad y sin problemas, gracias a la competencia, a la innovación y a la capacidad de gestionar las cadenas de suministro de las empresas. Lo que ha demostrado es el fracaso absoluto del estatismo y el fracaso absoluto del centralismo. Yo creo que este es otro elemento que para mí es muy importante. La centralización de todo el proceso de decisiones ha sido un desastre sin precedentes y además se ha convertido en un incentivo perverso para conceder favores después a socios de gobierno. Entonces, no es un error, no es una crítica ni un fracaso del modelo capitalista. Los países más capitalistas y con mayor nivel de libertad económica son precisamente los que están en la tabla en liderazgo en cuanto a gestión sanitaria y gestión económica. Hablamos de Corea del Sur, Singapur, Austria, Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un fracaso del capitalismo, es un fracaso absoluto del estatismo y del estatismo centralizado. Pues ante eso, si aprendemos la lección, ¿cuál debería ser en el futuro el equilibrio entre lo público y lo privado? No, el equilibrio entre lo público y lo privado debe ser, como no puede ser otra cosa, no puede ser un equilibrio, no puede ser mitad y mitad, porque lo público vive de lo privado. Entonces, lo que no podemos pensar es que, y de hecho las cifras de muertos por millón de habitantes las lidera Bélgica, uno de los países con mayor nivel de gasto público del mundo, en los segundos somos nosotros, detrás vienen otros. Esta no es una crisis por falta de gasto público, es una crisis por mala gestión. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que todo eso que damos por hecho que está garantizado, en esa especie de leviatán ultraestatista en el que nos hemos metido, en el que todo parece que tiene que venir del sector público, lo que nos estamos dando ahora cuenta es que sin empresas, sin contribuyentes, sin innovación, sin tecnología y sin competición y competitividad entre las empresas, no tienes estado de bienestar. Nos encontramos al borde de un rescate y sin fondos por parte del gobierno por destruir el tejido empresarial. Nos estamos dando cuenta de lo importantes que son unas empresas que dábamos por hechas y dábamos por garantizadas.